Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos estar hoy, día sábado, con dificultades para muchos, para poder madrugar, día de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, día en el que nos ponemos en tus manos, Señor, aquí juntitos todas las almas en torno a tu unidad eucarística para suplicarte que nos ayudes a vaciarnos de nosotros para llenarnos de ti, de tu Espíritu Santo, que así puedas hacer tu obra hoy en nosotros y a través nuestro, en todas las otras almas, en la familia, en las almas que nos pones día a día. Hoy nos das una gran lección que si has querido que aparezca en los Evangelios, en la palabra, pues la palabra es Dios, la palabra eres tú, y has querido que esté aquí, es porque es importante. Moisés mandaba presentar ofrenda en el templo e ir incluso a los sacerdotes del Sanedrín a presentarse cuando habían recibido un milagro de ti, un milagro de Yahvé, de Dios. Debían presentar una ofrenda y explicar por qué a los sacerdotes, contar el milagro. Y hoy hace un milagro importante y le pide al que se benefició del milagro que vaya al templo, que se presente al sacerdote, que lleve la ofrenda por su curación, como dice el texto, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda por tu curación para que les sirva de testimonio, para que les sirva de testimonio. Es que es importante. Lo que pasa que aquí, en esto de los testimonios, también hay una tentación del demonio que daña todo tipo de testimonios. Porque, pues, empujamos a mucha gente a que dé testimonio, pues, en una reunión, en una pastoral de una parroquia, en fin. Y entonces la persona, pues, habla de sí misma. Pero pasa a veces que por ese empuje de los demás, pasa a contar sus batallitas, a contar sus logros, a contar todo lo que pudo y que gracias y que esto y que lo otro y tal, pero se le olvida referenciarlo en que fue un humilde sí en determinado momento y posteriormente un milagro de Dios y que quizá posteriormente se enfrió. Y eso nos puede pasar a muchos, a muchos. Es importante que los demás vean la misericordia de Dios. Aquí, hoy con un leproso que sabéis que era lo peor en aquel entonces, no podían acercarse a la ciudad, tenían que estar alejados de todo el mundo, gritando todo el tiempo, soy leproso, para que todo el mundo mantuviera la distancia. Son los de la periferia, en este caso, leprosos de cuerpo, de piel, pero también, pues hoy, leprosos de alma, llenos de pecado, que se sienten incluso sin posibilidades, ¿no? Yo lo he vivido mucho. Algunos de vosotros también lo habéis vivido acompañando almas. No, es que yo no soy digno. No, es que yo no podré. No, es que yo no seré capaz. Entonces es importante que veamos desde un testimonio bien dado, dando gracias a Dios y poniendo a Dios en lo alto, con humildad, mostrando nuestras miserias, de que nosotros en ese momento quizá estábamos lejos de Él. Quizá, en fin, hay muchos quizá, cada caso es cada caso, pero desde la humildad, que sea un testimonio de verdad y diga la persona, wow, ¿cómo es que que era esto, que era aquello, que tal, que cual? Resulta que Dios le hace este milagro y se convierte en un gran apóstol. Eso es un testimonio. Tenemos que evitar el otro tipo de testimonio del que hablaba al principio, ¿no? El decir, uy, es que qué maravilla, y me hizo esto, y me hizo lo otro, ¿y dónde estás contando tus pecados? Bueno, no todos los pecados, pero ¿dónde estás contando de dónde vienes? ¿En qué situación estabas? Real. Porque no es solo, no, es que yo en ese momento tenía cáncer. Sí, tenías cáncer de cuerpo, pero hay más que puedas compartir para dar testimonio. Moisés obligaba a que fueran a contarlo. Claro. Y las sinagogas pues eran sinagogas de pueblos de una cantidad de gente no muy grande y entonces pues se sabía. Y no podemos pasar de largo por cómo este leproso logró ese milagro, como tantos otros milagros que hay, que todos eran porque Dios vio su humildad y les perdonó los pecados, obviamente, y luego le siguieron.
Aquí pues obviamente no está toda la historia entre medias del leproso, en otros casos sí la tenemos, pero aquí está la clave, se postró, se postró. Postrarse no es inclinarse un poco, no, postrarse es tirarse al suelo, postrarse. Le suplicó diciendo, si quieres, puedes. O sea, él no dudaba de que él podía. Aquí la palabra clave es puedes, porque no estaba dudando de que nuestro Señor Jesucristo sí podía, solo que en su humildad, como leproso, repudiado, pues daba la posibilidad de que quizá no quisiera porque no se creía digno. Si quieres, puedes. O sea, él sabía que podía. Tenía fe firme, sólida. El leproso sabía que Jesucristo podía, que era el Mesías, el Salvador, el Señor, que podía. Solo faltaría que quisiera o no quisiera, pero sabía que podía. Si quieres, puedes. Y Jesucristo le dice, hombre, claro, quiero, queda limpio. Al instante quedó limpio. Al instante. Y entonces ya, con todo esto, pues obviamente es cuando le dice que no lo cuente a nadie para que no se monte el alboroto ahí en la calle y por las vías del pueblo y tal y cual. No lo cuentes a nadie. Vete directo al sacerdote. Cuéntale. Preséntate al sacerdote. Lleva la ofrenda por tu curación, como decía Moisés, para que les sirva de testimonio. Todo esto cimentado siempre en la oración de Jesucristo. ¿Cuántas veces no nos está mostrando aquí, dando su ejemplo de que antes y después Él oraba? Siendo Dios, Él necesitaba orar. Entonces dice, Él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Es muy valiosa la oración de comunidad, por supuesto que sí. Esta es una oración en comunidad, a la vez que Él nos está escuchando, porque cada uno de vosotros, nos estamos dirigiendo al Señor. Pero Él se retiraba a lugares apartados y hacía oración individual, a solas. Es ese momento en el que nosotros estamos orando, hablándole a Él, diciéndole qué hago con estos 2 palos de la cruz, qué quito, qué pongo, ya que no es cruz, ahora sí que es cruz. Fulanito me cae fatal, y a lo mejor es mi suegro o a lo mejor es mi tal, y le debo sonreír, le debo servir, le debo hacer la vida agradable, en fin. O en la acción de gracias, Señor, me estás dando lo que yo no pretendía pedirte y es para que yo haga algo, me imagino. Y entonces le estás hablando, Él te está contestando. Por eso el Señor hoy nos habla porque nos da herramientas, trucos diríamos, tips, como se dice vulgarmente hoy en la calle, ¿no? Nos da tips. A ver, tú ora, sé humilde como el leproso, póstrate, sé humilde, fíate de que yo voy a poder ayudarte a ser santo. Obvio que tienes que arrepentirte, pedir perdón y ponerte en camino, pero yo te voy a ayudar, yo soy capaz de ayudarte. El Señor nos dice eso. Y el Señor nos dice que luego demos testimonio, porque no podemos estar acumulando favores, acumulando milagros, guardándolos, en algunos casos tristemente visto, utilizándolos para mejorar su vida terrenal, material, y entonces, claro, pasan a servirle al otro, al príncipe de este mundo, con milagros incluidos del Señor. Lo he visto y lo he vivido. Ayúdanos, Señor, porque todos los que estamos aquí, y fíjate, hoy sábado, y tú lo sabes, pues aquí estamos, Señor, para que nos estés recordando toda hora, porque se nos va olvidando, van pasando los días, guardamos en un cajón los milagros, y milagros hay a diario, y no damos testimonio, como estábamos en esa situación, quizá de falta de fe, quizá de desconfianza, quizá de una fe equivocada, una fe de mindfulness, ¿no? Que todos nos sintamos alegres y contentos, con sonrisitas y abracitos, pero tú excluido. Sí, tú lo sabes, Señor, que en algunos momentos hemos estado así. No hemos sido, como se habla hoy en día, inclusivos contigo. No, solo nosotros, los que estábamos ahí y tal. Y tú haciendo milagros. Porque en algún momento nos hemos arrepentido, en algún momento, y nos has hecho el milagro, pero luego, si te he visto, no me acuerdo.
Ayúdanos, Señor, a ser fieles, coherentes, perseverantes. Que no sea solo buscarte para el momento de la necesidad, sino para después, cuando ya nos has dotado de, dado la virtud de, nos has capacitado para poder dar testimonio y llevarte a otras almas que también te necesitan. Y debemos dar testimonio, debemos dar testimonio. No podemos ir por ahí envalentonados como si siempre hubiéramos sido muy santos, maravillosos. No, tenemos que mostrar de dónde venimos, qué milagros ha hecho el Señor en nosotros. Sí hemos de poder dar testimonio para poder arrastrar a otras almas. Ayúdanos, Señor, a ayudarte. Ayúdanos a poder dar testimonio de tu infinita misericordia, de tu perdón sí o sí, siempre y también, y de tu milagro en nosotros. Dar testimonio, para bien de muchas almas y bien de las nuestras. Amén.